A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Tristemente, el actual proceso electoral, en lugar de propuestas, ha dejado más ataques contra candidatos. La semana pasada fue asesinado el aspirante del PRI-PAN a la alcaldía de El Mante, Tamaulipas. Ayer el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Amanalco, en el Estado de México, fue baleado en su propio domicilio, mientras en Puebla y Morelos políticos han recibido amenazas del crimen organizado. En tanto, crece la exigencia para que autoridades brinden protección a las actividades de proselitismo. Así, en medio de este complejo escenario, se viene el fin de semana el segundo debate presidencial. Así arrancamos Voto por México. Como se lo adelanté, este domingo se realiza el segundo debate de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. La sede son las instalaciones de los estudios Churubusco, al sur de la Ciudad de México. El orden de participación será el siguiente: Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano; Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Tendrá como eje principal la ruta hacia el desarrollo de México con los siguientes temas: crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Los moderadores serán los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Y el segundo debate presidencial tendrá cambios en el formato. En primer lugar, los candidatos tendrán 30 segundos para hacer una presentación sobre su persona. Cuando se presenten los ejes temáticos, los candidatos presentarán primero sus propuestas y luego hablarán de forma libre. Después de esto, recibirán las preguntas que fueron realizadas en video a personas de distintas regiones del país. Los consejeros electorales no podrán permanecer en el foro de los estudios Churubusco y se acondicionará un espacio para los invitados para evitar que puedan interferir en el desarrollo del debate. Y no se pierda este domingo 28 de abril, este fin de semana, la mesa de debate y análisis de Mega Noticias al finalizar el segundo debate presidencial. Lo conducirá nuestra compañera periodista Joely Ramírez. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Y esta tarde en Mega Noticias Debate nos acompañan Rodrigo Galván de las Heras, director general de Demotecnia; Jorge Aljovín, consultor y analista político, para analizar cómo se encuentran las campañas electorales en este momento, ya la mitad, más de la mitad del periodo de campaña en la elección federal y previo al segundo debate de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Gracias Jorge Aljovín, consultor y analista político; también Rodrigo Galván de las Heras, director general de Demotecnia, por estar con nosotros esta tarde. Jorge, la expectativa se puede romper con que el desempeño sea un poquito mejor de las candidatas y el candidato a la presidencia en el segundo debate, porque pues el techo no está muy alto, que digamos, después del primer debate, donde dejó mucho que desear. Pero, ¿qué podemos esperar de este segundo debate? Mira, básicamente, mi querido Juan Carlos, creo que
Obviamente las oportunidades y el tiempo se acaba para Xóchitl Gálvez y creo que en esta oportunidad no la podrá dejar pasar, sobre todo porque existe un ambiente enormemente polarizado. Pero también habrá que decir que para que exista un buen juego y que se pueda dar este ping-pong, estas denuncias por parte de las candidatas y las propuestas, también se requiere que el árbitro electoral pues no se note y que también garantice las condiciones para que se lleve adecuadamente este debate. En el papel parece que los cambios responden justamente a esos errores que se cometieron en ese primer debate. Habrá que decir que se celebra esa actitud por parte del Instituto Nacional Electoral, pero también habrá que decir que pues esperemos que no sea la bolsa de tiempo ni la intervención de los moderadores lo que nos quite de foco lo que es principal, pues que las candidaturas puedan debatir, que puedan generar propuestas y al final del día pues habrá que ver si realmente se da este juego, pero reitero, el tiempo avanza y Xóchitl Gálvez tendrá que dar este golpe mortal, porque de otra manera me parece que la continuidad podría llegar al país, pero siempre recordando, el Congreso me parece que estará dividido y por primera vez en la historia, en 27 años, la oposición tiene la posibilidad real y manifiesta de gobernar la Ciudad de México. Sí, Rodrigo Galván de las Heras, director general de Motecnia, nos dice Jorge Aljobín que es la oportunidad, una de las últimas oportunidades que tiene Xóchitl Gálvez. Ella misma ha dicho que no le va a hacer caso a los asesores, que se va a poner el huipil y que va a ser ella misma. Pero ¿da Xóchitl para el debate? Bueno, no es una cuestión de si ella da o no da, es una cuestión de target, es decir, cuánta gente está predispuesta a votar por Xóchitl y cuánta gente está predispuesta a votar o a que gane el debate por Claudia Sheinbaum. Un poco aquí lo que tendrá que ocurrir, entiendo, es que cuando dice golpe mortal, es que tendría primero que convencer a gente que está votando por Claudia que deje de votar por Claudia y después que votaran por ella. Eso es lo que me parece que se antoja bastante complicado en un debate, ¿no? Sin embargo, pueden traer alguna bomba atrás, abajo del brazo, ¿no? Si no, me parece que otra vez el formato, el debate, las ideas, las propuestas van a ser lo de menos y que es difícil que un debate de esta naturaleza cambie las inercias que venimos viendo desde hace ya muchos meses. Sí, ¿de qué tamaño, Rodrigo, es la rebanada de pastel que ahorita se encuentra en una posición indecisa sobre quién votar a la presidencia de la República? ¿De qué tamaño es la rebanada del pastel de personas que estarían dispuestas a cambiar su decisión en este momento? Porque entiendo que ya la rebanada más grande del pastel pues ya se decidió, pero ¿de qué tamaño es, Rodrigo? Sí, los indecisos es un término que inventamos los encuestadores para explicar cuando nos equivocamos en las encuestas. Es decir, los indecisos no existen, porque todo el mundo ya decidió por lo menos quién no quieres que gane. Eso ya no te hace un indeciso. Tal vez la decisión está en salir a votar o no. Esa sí puede ser una decisión. En pararte, peinarte, arreglarte, informarte una hora, media hora para ir a votar. Esa tal vez es la decisión que falta por tomar. Hoy, cuando tú ves que en las encuestas, en promedio, las encuestas de vivienda, estoy hablando de encuestas de vivienda, la ventaja de Claudia Sheinbaum es de más de 25 puntos, entre 20 y 25 puntos en promedio, pues se ve muy complicado que eso pueda cambiar. El pastel, la rebanada de quien no ha tomado la decisión a salir a votar o no, me parece que está lejos de poder equiparar las fuerzas, ¿no? Sí, se une a esta conversación Eduardo Juchim, periodista, articulista y ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Sí, Eduardo? Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Eduardo, ¿qué espera de este segundo debate? ¿Qué espera de este segundo debate, Eduardo? Pues yo esperaría un debate en el que dejara de estar presente o tan presente
los ataques y las descalificaciones mutuas y que hubiera más propuestas, pero propuestas, digamos, integrales, es decir, qué quiere hacer o el qué se proyecta hacer, sino el cómo se va a hacer y con qué se va a hacer. Es decir, ponerle números a las propuestas para que de ese modo el electorado pueda pues opinar mejor sobre la viabilidad y la simpatía con las propuestas de los diferentes candidatos, porque yo creo que esa etapa de la agresividad mutua, de la descalificación mutua, yo creo que ya no va con la calidad del electorado que se está desarrollando, está hacia nuestra también en desarrollo. No digo que no haya descalificaciones, lo que digo es que no todo se vuelva a descalificaciones. Y esto lo acabamos de tener en un ejemplo de debate, en el debate chilango, que se volvió en una descalificación reiterada, continua, y con acusaciones que pues no todas estaban sustentadas y tampoco se ofrecían pruebas de ellas. En fin, ojalá que podamos tener un debate de mejor calidad y desde luego con un formato más fluido que permita una interacción más atractiva para la audiencia. Sí, ahorita Jorge Arjovín tocaba el tema de los moderadores. En este segundo debate, ¿el formato permitirá la participación de los moderadores? Dice Jorge que sería importante que no se convirtieran en protagonistas. Ahorita me precisa si así fue la idea que nos expusiste, Jorge. En 2 minutos, ahorita volvemos con el tema de los moderadores, con Jorge Arjovín, Rodrigo Galván de las Heras y Eduardo Juchín. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. En Sonora, familiares que cerraron calles del Valle del Yaqui con una manifestación exigen que les regresen a sus hijos. A cambio, están dispuestos a dar su voto.
Esta es la desesperación de dos familias por tener de regreso a sus seres queridos desaparecidos. El pasado 20 de abril se les perdió el rastro a dos jóvenes del Campo 60, de los cuales uno es menor de edad. Esto mientras se trasladaban del trabajo hacia su casa. Se trata de Juan Diego Valenzuela, de 22 años, y Jesús Gilberto Franco, de 17 años. Tú que te lo llevaste, si ya lo mataste, entrégamelo, yo quiero que me lo entregues. Tíralo donde yo lo pueda ir a recoger a los dos muchachos. Yo no quiero saber quién fue ni por qué, solamente yo quiero encontrar a mi hijo. Por falta de soluciones, los familiares de ambos jóvenes decidieron cerrar las calles 7 y 300 del Valle del Yaqui, con piedras y pancartas con leyendas como "Candidato, te cambio mi voto por mi hijo". Y a ustedes políticos que ahorita andan en campaña, vengan a poner atención a esto. Ayúdenos, le cambiamos el voto por nuestros muchachos. Que esto no quede impune, ya basta, ya son muchos. Silvia, abuela de uno de los jóvenes, es el segundo familiar que tiene en calidad de desaparecido. Con anterioridad ya había perdido el rastro de una de sus hijas. Que nos lo entregue, así como se lo llevaron, que vengan y lo regrese. Porque no es injusto que se pongan en los zapatos de uno. Ya tenemos a mi no es la primera vez, no es la primera vez, ya es la segunda vez y no es justo que hagan lo que les da la gana, que se rían de nosotros. El colectivo de búsqueda Guerreras Buscadoras de Cajeme acudió para ayudar a estas familias. Han pasado 3 días y por desgracia todavía están con la incertidumbre de qué les pasó a Juan Diego y Jesús. El día de mañana pretenden levantar la voz en Palacio Municipal. Tú que te lo llevaste, no te deseo nada en mal, porque yo sé el sufrimiento que sufre uno cuando se llevan a un hijo. Porque los hijos es lo más grande que tiene, lo más sagrado que tiene uno, y uno da la vida por ellos. Luis Fernando Flores, Mega Noticias. Es momento de escuchar a los candidatos a la presidencia de México. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez darán sus propuestas. Segundo debate por la presidencia de México. Al finalizar, quédate con nosotros. Mesa de análisis, domingo 28 de abril, a partir de las 19:45 horas, en Mega Noticias. Esta tarde nos acompañan Jorge Aljovín, Rodrigo Galván de las Heras y Eduardo Juchín. Jorge, el papel de los moderadores, ¿cuál debe ser en este debate segundo del domingo? Me parece que el mejor árbitro es el que no se ve. Y en este caso la moderación activa tendrá que tener justamente límites y que no desequilibre la equidad de la contienda, sobre todo en un ambiente tan polarizado que tenemos. Pero también a propósito de lo que comentaba Eduardo, pues obviamente el ideal sería que hubieran propuestas, pero retomando el propio debate chilango, creo que justamente lo que nos estamos jugando en este proceso electoral demanda otro tipo de debate, un debate donde haya ida y vuelta y sobre todo me parece que en esta oportunidad no habrá ese espacio, sobre todo si tomamos en cuenta a Salomón Czartoryski, por ejemplo, un hombre blanco, educado, aristócrata y con buenas propuestas, pero que el momento electoral no lo favorece en estos instantes porque justamente se busca la polarización de ideas y por lo tanto me parece que esto es lo que se privilegiará en el propio debate. Por otro lado, también creo que estos resultados que nos decían de las encuestas también en su momento tienen que ser revisados, sobre todo por los amplios márgenes que dan unos y otros. Hablan de 30, 40, 20 puntos, 10 puntos, 5 puntos de ventaja. Entonces me parece que en dado caso, después de este proceso electoral, habrá que regular a las encuestadoras porque no pueden seguir con estos enormes fallos y sobre todo porque están afectando los propios principios de equidad de la contienda. Por lo tanto, creo que este debate será importantísimo por la carga emotiva que tendrá efectivamente la aguja electoral. No se puede definir por un solo debate, pero hay que recordar también que crea percepciones y las emociones cuentan al momento de acudir a la urna, porque en esta ocasión nos estamos jugando la democracia en este país y a diferencia de lo que dice Lenia Batres, pues sí, es una democracia deliberativa y sobre todo veremos qué modelo queremos, el del autoritarismo o el del cambio. Sí, Rodrigo Galván de las Heras, al principio conversaron ustedes sobre el papel de Xóchitl Gálvez en el segundo debate, pero ¿qué podemos esperar de Claudia Sheinbaum
en el segundo debate, ¿irá a caer en provocaciones? No cayó en el primer debate en provocaciones. Es fácil entender que su papel es no equivocarse. Veo difícil que se vaya a equivocar. Creo que va dispuesta a recibir ataques y ataques, y se ve complicado que vaya a cambiar ese script. Con el tema de las encuestas, hablando de esos grandes fallos, me parece que vienen por llamarle a cualquier cosa encuesta, y eso es lo que me parece a mí, ¿no? Un sondeo telefónico, un sondeo no probabilístico, un sondeo digital en Facebook, que son los que tienen menos de 20 puntos publicados, no son encuestas, porque no son probabilísticos. Los probabilísticos, en el caso electoral, por una cuestión física, son los que son en vivienda. Y yo no he visto ninguna encuesta en vivienda que haya fallado el ganador en una elección presidencial, pues no sé, en los últimos 30 años. Y cuando hablas de 20, 25, 30, hasta los propios 10 puntos, estamos hablando que hay diferencias entre el primer lugar y el segundo de más de 6 millones de votos. Es decir, no es que esté empatada o que unos la den cercana. Incluso los que dan pocos puntos están hablando de una elección con varios millones de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Luego entonces el papel de Claudia Sheinbaum básicamente es no equivocarse, así como bien decía Jorge. El papel de Xóchitl es dar el resto en este debate para ver si puede cambiar esas inercias. Sí, Eduardo Juchín, pues el tiempo se le acaba a Xóchitl Gálvez, nos dice Rodrigo, la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, de acuerdo con las encuestas, es importante, es bastante importante. Eduardo Juchín, ¿por qué no despega Xóchitl? Bueno, Juan Carlos, yo quisiera detenerme en una de las afirmaciones de Jorge, porque no estoy de acuerdo en que una de las opciones a elegir en esta elección presidencial sea el autoritario. Es claro que al actual gobierno se le ha llamado autoritario por parte de la oposición, pero es un discurso engañoso. Valiente autoritarismo tenemos cuando un grupo de jóvenes puede llegar a Palacio Nacional, romper la puerta de la sede del Ejecutivo y no sufrir ni represalia en ese momento, ni persecución después. Eso no ocurre en un régimen autoritario. De modo que sí tenemos la opción entre un cambio de régimen que ha comenzado a una otra alternativa que no está muy clara sobre cuál es el proyecto que ofrece, y esa es una de las carencias de la oposición representada por Xóchitl Gálvez. ¿Qué presenta como alternativa? Pues no hay una claridad sobre qué es lo que ofrece, como no sea el retorno a prácticas anteriores que ya probaron su fracaso. Bien, yo creo que Xóchitl ha incurrido en una serie de errores, aunque hay que reconocer que ella tiene un gran hándicap, que es el hecho de que hay un rechazo generalizado a los partidos que la apoyan, sobre todo al Partido Revolucionario Institucional. Una reciente encuesta que se difundió ayer o anteayer de la encuestadora Encol para El País y W Radio dice que tienen una alta tasa de rechazo estos dos partidos, pero sobre todo el PRI. Y esta tasa de rechazo la comparte Xóchitl, porque cuando se le pregunta la opinión que tienen sobre Xóchitl Gálvez, esa encuesta de Encol le da un 40% de rechazo, que es el mayor de los tres candidatos. Claudia Sheinbaum aparece con 16 y Maynes con las opiniones favorables de Xóchitl y Maynes son las mismas, son de 36%. Entonces,
esta sí es una digamos, una lucha a contracorriente de parte de Xóchitl, porque tiene que lidiar con el rechazo a sus partidos, a los partidos que la apoyan. Y claro, esto no implica que contra los que hablan de que el arroz ya se coció, yo soy de una opinión diferente. Como Rodrigo seguramente lo ha dicho alguna vez, las encuestas no son necesariamente profecías, son fotografías instantáneas del sentir del electorado en el momento en que se levantan. De modo que sí son indicativos de lo que puede ocurrir en la elección, pero no es una profecía, de tal suerte que yo no creo que el arroz esté cocido, aunque sí hay una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum que le permite llegar con mucha seguridad según próximo. Sí, vamos a continuar con la conversación ahorita en un par de minutos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias de Debate. Este es el proceso electoral más violento en comparación con otras elecciones, pues van 30 homicidios, 400 eventos de violencia, ejecuciones, amenazas y secuestros. ¿Cuántos candidatos que se han callado en los últimos meses cuando ven que al de enfrente lo matan, pues se callan? ¿Cuántos candidatos no están hablando del principal problema del país, que es la inseguridad y el crimen? La mayoría. ¿Por qué? Porque si hablan de eso los matan. Entonces, en ese sentido ya hay un daño de silenciar. ¿Y cuántos candidatos, lo hemos platicado aquí, Paco, son fondeados por el crimen organizado? ¿Cuántos van a ser empleados del crimen organizado cuando ganen una alcaldía, una presidencia municipal, una regiduría? Continuamos en Mega Noticias Debate. Jorge Aljovín, consultor y analista político, ¿qué tanto va a pesar en el porcentaje de participación ciudadana en la elección del 2 de junio la situación de violencia hacia los candidatos? Es decir, ¿puede esto ahuyentar a los votantes de las urnas?
Por supuesto que los va a ahuyentar, sobre todo cuando vemos un Estado fallido, donde normalizamos la violencia y donde efectivamente el ideal sería que haya una afluencia grande en votación el día de la jornada electoral, pero con lo que nos vamos a encontrar que será un deporte nacional votar en varios estados de la República. Y simplemente diría a lo que señalaba Eduardo, yo se le llamo autoritarismo cuando el presidente interviene más de 47 ocasiones en un proceso electoral, cuando amenaza con quitar programas sociales y cuando normaliza la propia violencia en el país y llama a abrazos y no balazos. Me parece que esas no son las condiciones para un proceso electoral, más cuando él en el año 2006, siendo candidato a la presidencia de la República, por un par de declaraciones del presidente Fox, llamó y dijo que había una intervención del Estado y justamente un fraude electoral. Por lo tanto, simplemente yo cerraría diciendo lo siguiente: no se confundan, el próximo 28 de abril en el debate lo que tendremos es una Claudia Sheinbaum jugando a la defensiva en términos boxísticos a la Floyd Mayweather, y por otro lado tendremos que tener una Xóchitl Gálvez, y reitero que tendrá que jugar como Juan Manuel Márquez, noqueando a Manny Pacquiao y en este caso a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, Rodrigo Galván de las Heras, una baja participación beneficia a Claudia Sheinbaum, una alta participación beneficia a Xóchitl Gálvez. No, por supuesto que no. Está muy claro el país polarizado que tenemos. Tenemos unas características demográficas, de nivel socioeconómico, de tipo de ciudad en la que vives, o de colonia, o de barrio, o de pueblo, de quienes están en un lado y quienes están del otro. Es claro que estas características sociodemográficas que hay en el país son más las que se parecen a la gente que está votando por Morena que las que están votando por Xóchitl. El presidente tiene hoy alrededor del 70% de aprobación. Eso más o menos nos da que un 7 de cada 10 mexicanos está contento con el partido que representa a Claudia Sheinbaum. Es decir, si la participación sube, más gente parecida a la que hoy está votando por Morena iría a las urnas. Sin embargo, la participación depende de muchas cosas. Si la participación sube en las ciudades, seguramente le favorecerá a Xóchitl Gálvez. Si la participación sube, por ejemplo, en las zonas rurales, seguramente le favorecerá a Claudia Sheinbaum. En términos generales, pareciera que la participación le ayuda más a Morena que al Frente Amplio. Sí, Eduardo Kuchim, ya estamos a más de la mitad de la campaña presidencial, de las campañas federales. En este periodo, ¿cómo podemos calificar la actuación del árbitro, en este caso del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo está actuando el árbitro? Yo creo que el Instituto Nacional Electoral está actuando correctamente en lo general. Tiene todavía problemas internos de discrepancias, de falta de acuerdo entre los consejeros, pero me parece que están sobrellevando bien la situación, aunque lo ideal sería que hubiera un grado de acuerdo mayor que el que tenemos actualmente. Veo con preocupación la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente de la Sala Superior, que es la máxima instancia en materia electoral, porque está capturado por magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y esto se debe en buena medida a que el Senado de la República ha incurrido en una grave omisión al no nombrar a los dos integrantes que faltan en la Sala Superior. Creo que es un error de la República porque está dejando el manejo del tribunal, las decisiones del tribunal administrativas y jurisdiccionales en dos manos. Esto es sumamente peligroso y pareciera que Morena está de acuerdo y propicia incluso esta situación, y creo que está incurriendo en un grave error. De tal suerte que para mí la Sala Superior del Tribunal es un motivo de preocupación. Y Jorge maneja
el discurso derecho adecuado, si eso es lo que piensa, pero esto que él llama autoritarismo, eso que él llama Estado fallido, tiene una aprobación del 60-70%, que debería ser una gran, y es, supongo, una gran preocupación para la oposición. Pero esta gran aprobación que tiene el presidente y el gobierno de López Obrador no se gana con descalificaciones, con epítetos, con cualquier cosa, es lo que opina el electorado. Y el electorado está opinando lo que ya vemos, porque siente que este es un gobierno diferente que le está sirviendo bien. Esto que tendría que decir. Sí, a manera de conclusión, Jorge, Rodrigo y Eduardo, si tuviéramos que sacar una idea para decir qué es lo más importante que ha ocurrido hasta el momento en este proceso electoral, ¿cuál sería la nota? ¿Qué sería lo destacable? ¿Qué es lo más fuerte que ha ocurrido en este proceso electoral y en esta campaña electoral? En un minuto, por favor, Jorge. Simplemente diría que lo que marca la nota es la violencia que está desparramada en todo el país, que no se ha podido contener, y sobre todo que da una lástima enorme y una pena cuando vemos que gente desesperada tiene que cambiar su voto a cambio de que se encuentre a sus hijos. Y simplemente cerraría con lo siguiente. Pues me parece que si vamos con esa lógica de Eduardo, esperemos que también Morena y sus aliados puedan respetar el resultado favorable para la oposición en la Ciudad de México. Por lo tanto, no llamemos al fraude electoral, no llamemos a soltar al tigre, porque me parece que ahí es cuando está el verdadero problema. Sí, Jorge nos dice que la violencia electoral es la nota, es lo más importante que ha ocurrido, o es la característica más fuerte que tiene este proceso electoral. Para usted, Rodrigo Galván, ¿cuál es? Lo aburrida que ha estado. Me parece que es el proceso presidencial más aburrido que he medido en los últimos 30 años. No ha pasado absolutamente nada. Nada es nada. No se han movido los números desde que hay candidatas. Nada, cero, no se mueve. Es terriblemente aburrido este proceso. Unos dicen, hablan de lo mismo. Un lado está hablando de inseguridad, cosa que tienen razón. El otro lado está hablando de corrupción y de los malos partidos, cosa que tienen razón, y por lo tanto nadie ha hablado de otra cosa, por lo tanto no se mueven los números. La campaña presidencial más aburrida que he medido en mi vida. Sí, violencia electoral, lo aburrido de las campañas. ¿Para usted, Eduardo Juchín? Yo creo que sí, coincido con Jorge en que la violencia electoral, los candidatos atacados y asesinados, son algo muy deplorable, que sin embargo no debe confundirse. El hecho de que ocurra y que haya violencia desordenada, descontrolada más bien en varias zonas del país, no significa que todo el país esté así, y tampoco que tengamos un estado fallido. Son cosas diferentes, pero sí, lo más notable en esta campaña está siendo la violencia política, pero también tiene razón Rodrigo, porque ha faltado una mayor movilidad en las campañas. Mayor movilidad me refiero a que las intenciones de voto pudieran moverse de alguna forma mayor. No sabemos lo que vaya a ocurrir de aquí al fin de las campañas, pero por ahora la verdad es que sí coincido en que tuvo una salida la campaña, y así se ha mantenido con muy pocas variaciones, y malo para Xóchitl Gálvez, porque ella es quien tiene las preferencias menores entre las candidatas. Les agradezco mucho su tiempo, que hayan compartido sus puntos de vista con la audiencia de Mega Noticias. Gracias a Eduardo Juchín, periodista, articulista y ex consejero electoral, Rodrigo Galván de las Heras, director general de Demotecnia, y Jorge Aljovín, consultor y analista político. Estamos en contacto para futuros encuentros, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes. A debate con